De esto que mencionó el presidente, precisamente le mostrábamos en el resumen de la mañanera y empieza a generar reacciones después de que revelara en plena conferencia matutina el teléfono personal de la corresponsal del periódico The New York Times. El mandatario federal minimizó la falta, pues, en materia de datos de personas que cometió, es decir, no aceptó que fuese un error, que incluso si se sentía vulnerada, que podía cambiar su teléfono. Pero para hablar de ese tema le agradecemos a Balbina Flores. Ella es representante de Reporteros Sin Fronteras en México y toma la comunicación con Milenio. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Balbina. Buen día. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Al contrario, la primera pregunta es esa. ¿Qué opinión le merece, Balbina, esta postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al contenido de la carta, pero también, pues, haber expuesto el teléfono personal de esta periodista, la jefa de la corresponsalía de New York Times? Bueno, hemos escuchado esta mañana su postura. Desde luego que no estamos de acuerdo con lo que él señala. Digamos, para Reporteros Sin Fronteras, la exposición pública de datos personales de periodistas, y en este caso de la corresponsal de New York Times, pues desde luego en un país tan peligroso como México para ejercer el periodismo, pues la expone totalmente a las agresiones y al escarnio público, porque el número telefónico es un número privado y obviamente pues se da a conocer. Entonces, pues el presidente debería pedirle una disculpa a la periodista por exponerla públicamente. Esa es la postura que tenemos con relación a esta exposición pública. Desde luego no estamos de acuerdo que los datos personales o la ley del INAI está por encima, lo que él menciona, no, de ninguna manera. O sea, lo único que está por encima es la Constitución. El presidente afirma que está por encima de esta vulneración o presunta vulneración, está la dignidad moral y política del presidente de México. Bueno, lo que pasa es que el presidente se le olvida, y creo que eso muestra mucho su enojo más bien, que es el presidente de la República, que tiene una investidura y que tiene una responsabilidad ante los ciudadanos, cualquier ciudadano, ¿no? Y la responsabilidad en este caso pues es el respeto, incluso a la tolerancia de la libertad de expresión. O sea, cualquier persona, en este caso cualquier periodista tiene derecho a expresar lo que tiene que expresar, ¿no? Y el presidente como presidente es una persona pública y está expuesto a ser una persona pública, a la crítica y al cuestionamiento. Al publicar una carta con hechos graves de narcotráfico, ligas con el narcotráfico, recibir dinero para su campaña, etcétera, sabiendo que desde el 2018 el presidente publica todo en sus conferencias matutinas, no teniendo o no presentando ninguna prueba, y el presidente haciendo esto, publicando el teléfono, pues digamos, como lo han dicho a nivel mundial, no parece como una, digámoslo entre comillas, una trampa que mordió el señuelo, entre comillas, porque ahora ya el tema ya no es el narcotráfico, no presentaron pruebas. La Casa Blanca, otras entidades de Estados Unidos negaron que haya una investigación, que haya pruebas al respecto. Y ahora el tema es la vulneración de datos de una periodista que también hay que ver si aplica en Estados Unidos la ley de protección de datos, estando ella en el New York Times. Desde luego que aplica la protección de datos, y en Estados Unidos es mucho más estricto y es mucho más respetable la transparencia y la protección de datos. En este caso, digamos, en México debe ser lo mismo, y me parece que el tema grave que podemos recordar también y que se une con este tema, pues tiene que ver con la revelación de todos los datos personales de más de 300 periodistas hace unas semanas. Parece que ese tema ya lo olvidaron, pero ni siquiera nos han informado de qué ha pasado con esa investigación, digamos. Entonces, la situación, digamos, se viene a complicar ahora con la revelación de este número telefónico, de la información de la corresponsal del New York Times. Y bueno, parece que lo que menos se respeta en México son las leyes, ¿no? Volviendo a la pregunta, ahora el tema ya no son sus ligas con el narcotráfico, es la vulneración de datos de una periodista. Tenía el presidente
derecho a defenderse, también tenía esa libertad de expresión igual que la periodista. Bueno, el presidente tiene derecho a defenderse, pero hay otros mecanismos a través de los cuales lo puede hacer y él los conoce y sus asesores también. Digamos, si tienen datos y si tienen información, lo que tendrían que hacer es dar esa información con relación al reportaje que se está publicando, pero no revelar la información de los datos personales de una periodista. Eso lo único que muestra es el enojo del presidente por el hecho de que se haya publicado ese reportaje. ¿Qué tendría que pasar aquí, Balbina? ¿Tendría primero que denunciar esta jefa de corresponsalía del New York Times para que se proceda y pues alguna entidad independiente, autónoma, en este caso en México sería el INAI, puede investigarla? ¿Así es el siguiente paso? Sí, de hecho me parece que el INAI el día de ayer dio a conocer que estaba ya investigando estos datos personales, la revelación de estos datos personales, y me parece que la postura que da a conocer ayer la jefatura de New York Times en México es muy precisa, muy clara, muy contundente y precisamente pues señala, da su respaldo a la corresponsal y menciona y da su respaldo al equipo de investigación de ese reportaje. Entonces me parece que la postura del New York Times es muy sensata además, o sea, creo que el presidente tendría que conducirse también con esa sensatez y lo único que se está demostrando acá es su enojo ante esto, pero no solo lo ha hecho el presidente, también lo han hecho otros gobernadores en el caso de periodistas en los que han sido cuestionados en conferencias, y esta es una postura que es lo más peligroso que se replica en los gobernadores de los estados, particularmente en los gobernadores de Morena, ¿no? Y preguntaba esto porque el INAI también aclara que pues está esperando que la propia periodista proceda a una denuncia, pero como dice, independientemente de esto, comenzará ya una investigación. En México, ¿usted tiene conocimiento de los periodistas que estén dentro de su gremio que hayan interpuesto algún tipo de denuncia por vulneración, ya bien sea de datos o de integridad, Balbina? ¿Tiene usted el dato en México, el dato actual? Bueno, lo último que recuerdo es precisamente con relación a la revelación de los datos de más de 300 periodistas que cubren la mañanera. Si mal no recuerdo, había, me parece, no sé si 8 o 10 periodistas que habían presentado ya una denuncia formal en el INAI, y entiendo que esas investigaciones están en curso. ¿El INAI puede investigar, se puede denunciar por la vulneración de derechos? ¿El gobierno de México puede hacer lo mismo contra Estados Unidos? Sé que no es abogada internacionalista, pero estando en este tema, ¿se podría dar? Bueno, creo que esa es una respuesta que el presidente tendría que dar si está en esas condiciones, digamos, de hacer una denuncia internacional. Entiendo que lo que ha pedido públicamente es obviamente que Estados Unidos, y en eso ha sido muy insistente, aclare que no hay una investigación en contra de su gobierno, y ha habido ya una respuesta ya de funcionarios de Estados Unidos, pero creo que el tema central aquí es la libertad de expresión, la libertad de prensa, la vulneración de datos, y eso no nos debe distraer de este tema central, porque en un país tan peligroso como México no nos podemos permitir, el gobierno no puede permitir la revelación de datos personales. Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Balbina. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias.